saludo muy especial allá a la hermana Miriam Duarte, a la iglesia del Señor allá en Ciudad Jardín, a todos los hermanos en general, al ministro, al siervo del Señor, a todos y cada uno de los que alcanzan de pronto o tendrán la oportunidad de escuchar este audio aquí por YouTube. Yo quiero en esta hora hablar sobre el arca del testimonio o el arca del pacto. Y para ello voy a tomar aquí una lectura. Este mensaje es un mensaje para escuela dominical. Quiero tomar aquí la palabra del Señor y quiero permitirme leer en el libro del Éxodo, en el capítulo 25, versículo 10 hasta el versículo 22. Voy a leer referente a lo que habla aquí del arca del pacto o el arca del testimonio. Dice así la palabra del Señor: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo, y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima sus alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Bien, hemos leído aquí una parte muy importante sobre la descripción del arca. Mi tema es la descripción del arca del testimonio o el arca del pacto. Entrando en materia, en primer lugar, vamos a mirar qué respuesta nos da la Biblia acerca del arca. El arca del pacto era un cofre sagrado que hicieron unos de los israelitas de la antigüedad por mandato de Jehová. Entre ellos estaba Bezaleel también, a quien Dios le dio entendimiento para que hiciera toda clase de oficio según lo que necesitara el pueblo, de acuerdo a los utensilios y todos los enseres que necesitarían para hacer el arca y
el altar y algo otros oficios que ellos representarían más adelante, una acción muy importante en el pueblo de Dios. Entonces, sus instrucciones, ellos siguiendo sus instrucciones, en ellas se guardaban las tablas de piedra del testimonio, es decir, los 10 mandamientos, según en Éxodo capítulo 25 y en Éxodo capítulo 31 versículo 18 también nos habla de la descripción del arca referente a lo que hemos leído. Ahora, ¿cómo era el arca? El cobre en sí mismo, las medidas que acabamos de leer eran medidas de los israelitas allá en los tiempos de los orientales. Las medidas eran un poco diferentes los significados a los nuestros como occidentales acá. Nosotros acá nos referimos o nos regimos por medio del metro y medimos los centímetros y así sucesivamente. Ellos allá medían, era de acuerdo a los codos, que era una medida que ellos tenían. De acuerdo a la medida nuestra, el cobre en sí mismo medía 2 metros con 5 centímetros de largo, 1 metro con 5 centímetros de alto. En total eran 111 centímetros por 67,67 alrededor, y también 44 centímetros por 26 al interior del arca. Estas eran las medidas del arca de acuerdo a las medidas nuestras. El arca era de madera de acacia y estaba revestida de oro puro, tanto por dentro como por fuera. Además, lo coronaba un borde decorado de oro. Era la cornisa de la cual nos habla la Biblia. Su cubierta era de oro macizo y tenía un querubín de oro en cada extremo. En cada lado, ellos daban enfrente los querubines el uno al otro, con los rostros inclinados hacia la cubierta, con los rostros inclinados a tierra, y las alas extendidas cubriendo el arca. En cada una de las esquinas inferiores, sobre las tapas del cobre, tenía un anillo de oro fundido, y en ellos, o en estos anillos, se insertaron las 2 largas varas de madera de acacia revestidas de oro a fin de transportarlo. Según en Éxodo capítulo 25, versículo 10, y también el capítulo 21, versículo 37. ¿Dónde estaba el arca? El arca se guardó en un compartimiento del tabernáculo, una enorme tienda desmontable que se usaba para adorar a Jehová y que se hizo en la misma época. Dicho compartimiento se llamaba el lugar santísimo, y esta representaba o estaba separado por una cortina a fin de impedir que los sacerdotes y el pueblo vieran lo que hay dentro. Según Éxodo capítulo 40, versículo 3 al 21, nos está narrando toda esta descripción. Únicamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y ver el arca, pero solo una vez al año, en el día de la expiación, según Levíticos capítulo 16, versículo 2. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 7, tiempo después se colocó en el lugar santísimo del templo de Salomón, según primer libro de Reyes capítulo 6, versículo 14 al 19. Ahora vamos a mirar para qué se utilizaba o cuál era el uso que se le daba. El arca servía para conservar ciertos artículos sagrados que recordaban los israelitas el pacto que Dios había hecho con ellos en el monte Sinaí. También cumplía una función importante en la ceremonia del día de la expiación, según Levítico capítulo 16, versículo 13 al 17.
Algunos versículos que estoy citando no los vamos a leer por cuestión de tiempo, para que no se nos prolongue la enseñanza, pero los que tengan a bien y puedan leerlos allá en sus casas, lo pueden hacer, y es más, les recomiendo que los lean, porque de ahí es importante que tengamos una buena descripción y podamos entender de manera categórica y enfática lo que estamos mirando acá. Entonces, los versículos que voy a leer en su gran mayoría, o que voy a mencionar, perdón, no los vamos a leer o no los voy a leer aquí en el momento, algunos. Seguimos. ¿Qué contenía el arca? El arca contenía los primeros objetos que se pusieron en el arca, fueron las 2 tablas de piedra y los 10 mandamientos, según Éxodo capítulo 40, versículo 20. También se guardó en ella una jarra de oro con maná y la vara de Aarón que había florecido, según Hebreos capítulo 9, versículo 4, y Éxodo capítulo 16, versículo 33 al 34, y Números capítulo 17, versículo 10. Por lo visto alguien quitó la jarra y la vara en algún momento, pues no estaban allí cuando el arca se llevó al templo, según primer libro de Reyes capítulo 8, versículo 9. ¿Cómo se transportaba el arca? El arca era llevada por unos sacerdotes levitas, quienes debían llevar el arca colocando las varas de acacia sobre sus hombros. Esto tiene una connotación muy importante que ahora, más adelante, en el resumen que voy a dar de esta enseñanza, voy a explicar cuál era el aspecto y cuál era por qué ellos cargaban las varas sobre sus hombros. Y según Números capítulo 7, versículo 9, y nos trasladamos a primer libro de Crónicas capítulo 15, versículo 15. Como las varas nunca se quitaban de los anillos, los levitas jamás tocaban el arca. Según Éxodo capítulo 25, versículo 12 al 16, la cortina que separaba el Santísimo del próximo compartimiento, el lugar santo, se usaba para cubrir el arca durante su transporte, según Números capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Qué simbolizaba? El arca era un símbolo de la presencia de Dios. Por ejemplo, la nube que aparecía sobre el arca y sobre el compartimiento de Israel indicaba que Jehová estaba con el pueblo y que contaba con su bendición, según Levítico capítulo 16, versículo 2, y Números capítulo 10, versículo 33 al 36. Por eso, cuando el arca se trasladó a Sión, el rey David pudo decir que Jehová moraba allí, según el Salmo 9:11. Aquí sí quiero que nos detengamos un poco para que leamos este salmo respecto a lo que el salmista David o el rey David nos quiso decir o entendió de lo importante o el servicio importante que representaba el arca. En el Salmo capítulo 9, versículo 11 dice: Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, gloria al Señor. David reconoció esa posición y el significado que tenía el arca, lo que representaba, que allí
se manifestaba la presencia de Dios. El arca misma representaba la presencia de Dios. Además, la Biblia dice que el trono de Jehová descansaba sobre los querubines del arca. Esto es importante, esto tiene una connotación importante. En el primer libro de Samuel, el capítulo 4, versículo 4 dice esto, y también en el Salmo 81, Salmo capítulo 80, voy a detenerme a leer también lo que nos dice aquí el salmista, en el Salmo capítulo 80, versículo 1, que a la letra dice así la palabra del Señor: Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre los querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, aleluya. Sigue diciendo pues acerca de la descripción del arca, los nombres que recibía. Es importante que tengamos en cuenta los nombres del arca. La Biblia da a este cofre sagrado varios nombres, entre ellos el arca del testimonio, el arca del pacto, el arca de Jehová y el arca de tu fuerza o de tu poder, la fuerza de Jehová. Números capítulo 7, versículo 89. Y Josué capítulo 3, versículo 6 al 12. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 41. Por su parte, la cubierta se llamaba la cubierta propiciatoria o la cubierta del propiciatorio, o el lugar de perdón, según primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 11. La Biblia latinoamericana recibía este nombre debido a la unción especial que cumplía en el día de expiación, según la Biblia de Latinoamérica. Cuando el sumo sacerdote de Israel salpicaba sangre de los animales sacrificados hacia la cubierta, esta ceremonia tenía una función propiciatoria, es decir, servía para perdonar los pecados del sumo sacerdote y su casa y de la entera congregación de Israel. Punto número 8. Por su parte, a la cubierta se le llamaba cubierta propiciatoria o lugar del perdón. Recibía ese nombre debido a la función especial que cumplía en el día de expiación, cuando el sumo sacerdote de Israel salpicaba la sangre de los animales sacrificados. Gloria al Señor. Yo quiero hacer alguna aclaración, alguna descripción también simbólica de lo que representa el arca hoy para nosotros. Pero antes de ello, quiero que miremos una parte importante de acuerdo a lo que nos dice Josué capítulo 7, versículo 1 al 6. Yo quiero que lo leamos un momento, o quiero leerlo aquí, para que tengamos más detalles sobre lo que concierne al arca del poder de Dios. Josué capítulo 7, versículo 1 al 6 dice: Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Salti, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O a qué se refiere aquí? Más adelante, y en los tiempos de Samuel, cuando Jehová el Señor llamó a Samuel,
porque el pueblo había pecado, porque se habían desviado, y el sacerdote de aquel entonces, que era Elí, no había estorbado a sus hijos, había dejado que sus hijos hicieran cosas terribles en el pueblo, y eran cosas tan terribles que da vergüenza comentarlas, pero que es una realidad y que nos sirven hoy en día a nosotros para tomar una reflexión y un ejemplo de ahí, y así nosotros poder también tener esa fidelidad y esa devoción y esa disciplina ante los ojos de Dios, y poder también levantar a nuestros hijos en el temor de Dios. Cuando dice la Biblia que los hijos de Elí hacían lo malo y Elí no les había estorbado, Elí pasaba por alto lo que aquellos hombres, aquellos muchachos estaban cometiendo en esa ocasión. Y dice la Biblia que aún se robaban las ofrendas del pueblo, aún dormían con las hijas del pueblo algunas, y hacían cosas terribles. Y más adelante fueron derrotados por los filisteos. A pesar de haber llevado el arca a la batalla, en esta ocasión la derrota se debió a que los dos sacerdotes, Ofni y Finés, que eran los dos hijos de Elí, estaban desobedeciendo a Jehová. Ellos eran los encargados de llevar el arca. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12 en adelante, y en el capítulo 4, versículo 1 al 11, dice que en esta batalla los filisteos se llevaron el arca, pero Dios los azotó con plagas hasta que la tuvieron que devolver, según el primer libro de Samuel, capítulo 5 al 11. Ellos tuvieron que devolver el arca de Jehová porque los filisteos la habían capturado, la habían robado, la habían llevado a tierra de ellos, porque creyeron que así como Dios estaba con el pueblo de Israel y que así como Dios bendecía a su pueblo, entonces esta arca tenía poderes. Según ellos, pensaron que el arca tenía algunos poderes y que entonces a ellos también les iba a funcionar, pero se equivocaron. Yo quiero leer el primer libro de Samuel, en el capítulo 5, el versículo 11, lo que nos dice al respecto. Y dice así la palabra del Señor: y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. En el capítulo 6, donde los filisteos devuelven el arca, quiero leer algunos versículos, y dice así: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios a Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será de la expiación? ¿Qué le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes.
Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y pondrá sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios, y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Aquí los filisteos devolvieron el arca de Jehová al Señor, porque ellos, cuando lo habían capturado, había habido una gran mortandad sobre el pueblo de Israel, y Dios estaba reprendiendo el pecado de los hijos de Elí. Elí también fue reprendido y murió, dice la Biblia, que cayendo de una silla cuando se estaba meciendo en ella, porque era un hombre pesado, cayó hacia la parte de atrás y se desnucó. Y así fue castigado el pecado en esa ocasión de los hijos de Israel. Y Dios levanta a Samuel como profeta. Pero entonces, cuando el combate estaba trabándose allá, la situación era difícil, entonces los filisteos tuvieron el arca 7 meses, pero para ellos fue algo tan terrible, fue un caos tan tremendo para ellos, porque hubo mortandad y ellos tuvieron que volverla para que no les siguiera la mortandad y las plagas. Yo quiero que reflexionemos respecto a lo que representa el arca hoy para nosotros. El arca para nosotros hoy es simbolismo de la misma gloria de Dios en su pueblo, en su iglesia. Todos los que hemos recibido ese nombre glorioso, hemos sido bautizados en ese nombre glorioso de Jesús, y que ahora pertenecemos a un pueblo redimido por su sangre. Hoy es la representación, hoy sigue la presencia de Dios en nuestras vidas, a pesar de que el arca en ese entonces ya no se utilizaba o no se utiliza hoy, pero después, más adelante, Juan vio en la visión de Apocalipsis el arca nueva que Dios le había mostrado en el cielo, el arca de su poder, el arca que habían transportado los sacerdotes allá en ese entonces, esa arca sobre la cual se manifestaba la misma presencia de Dios. Y yo quiero que miremos aquí algo importante, que el arca, después de que David la tomó, cuando la devolvieron los filisteos, David no quiso llevarla a su casa, porque David estaba entristecido por la muerte de aquellos hombres, por la mortandad que había habido en el pueblo, porque Dios había castigado terriblemente, severamente su pueblo. Pero entonces, aquí nos dice la Biblia que el arca fue llevada donde un hombre llamado Obed-Edom, y el arca allí estuvo, donde este hombre estuvo por 3 meses, y allí en este tiempo Dios bendijo a Obed-Edom y a toda su familia, los bendijo grandemente, porque el arca reposó allá. David quiso llevarla a Obed-Edom. Obed-Edom era un siervo de Edom. En este caso, Obed significa siervo de Edom, el término geteo que puede designar a uno de la ciudad filistea de Gad-Rimón, una de las ciudades de Leví o las ciudades levíticas. Posiblemente este hombre, Obed-Edom,
era uno de las familias de los sacerdotes de Leví. Según Josué capítulo 21, versículo 24 al 25, Obed-Edom es mencionado como un levita en el primer libro de Crónicas capítulo 15, versículo 27 al 25. Entonces, en el versículo 12 del capítulo 6 dice que bendiciendo acerca del arca del Dios Todopoderoso, durante los 3 meses que el arca permaneció con Obed-Edom, el Señor bendijo a su familia, y David estuvo confiado en que la presencia del arca del Señor bendijera a su casa. Hoy, el arca representa para nosotros la misma presencia de Dios. Era construida con madera de acacia, la madera más fina de ese entonces, revestida de oro. El oro representa la santidad y la divinidad de Dios. Esto quiere decir lo divino en lo humano. Son las dos naturalezas de Dios. Los querubines son representación de los carros de Dios, que son la misma gloria de Dios. Los anillos o los 4 anillos del arca, que eran de oro, que habían 2 por un lado y 2 hacia el otro. Estos anillos también son representación de los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y estos anillos también representan el símbolo del amor de Dios para con su pueblo. Ese es el significado de estos anillos, el amor de Dios. Las varas eran de acacia y representaban el servicio que debían cumplir. Era su responsabilidad, el peso que cargaban sobre sus hombros aquellos sacerdotes, y también representa la iglesia de hoy. El sacerdote es símbolo del pastor y sobre sus hombros pesa la responsabilidad de la iglesia. Las varas estaban revestidas de oro. Esto quiere decir que la iglesia y el servicio debe estar revestido de santidad. El arca hoy es representación de la iglesia del Señor, o de la presencia de Dios en la iglesia. El arca debe estar en los hogares, en cada familia, para que obtengan la bendición de Dios. Y ya por último, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, y en estos tiempos de cuarentena en los cuales hemos tenido que obedecer algunas directrices, algunas pautas del gobierno, que debido al virus que se ha estado confrontando últimamente, ya todos sabemos de ese virus llamado coronavirus, entre comillas, y el COVID-19, que es la enfermedad que presenta el virus. Ese virus es una plaga de las que el Señor anunció, y en Mateo 24 también nos habla de esto, de las plagas que vendrían sobre los últimos tiempos, los terremotos, y que habrían rumores de guerras y guerras en diferentes partes del mundo, y lo hemos estado viendo. Esa plaga del coronavirus, algunos han dicho que fue o que se originó de un gen de una serpiente y un ratón, pero otros aseguran que no es así, que algunos SARS y que algunos científicos, o ese SARS que sacaron algunos científicos en alguna ocasión, fue el producto de ese coronavirus. Por eso es importante nosotros hoy estar encerrados en la presencia de Dios, hoy más que nunca. Y esto me hace pensar a mí de que cuando nos han hecho encerrar en nuestras casas y tener una cuarentena y pasar todos así en casa, reunidos, esto me da a pensar que debemos aprovechar el tiempo para que estemos orando, para que estemos
ayunando, para que estemos en familia, reflexionando en las cosas de Dios y compartiendo lo que Dios nos ha dado. Recordemos que el arca de Jehová el Señor estuvo en la tierra o en la casa de Obed-edom por 3 meses, y así bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su familia. Es bueno que nosotros en nuestras casas tengamos en cuenta que el arca de Dios debe permanecer siempre en nuestros corazones, debe permanecer siempre en nuestras vidas, debe permanecer siempre en nuestra casa. Y para terminar, quiero dar una reflexión importante que quiero que tengamos en cuenta. Primero, vamos a mirar algunas pautas importantes. Cuando vino el diluvio, ¿dónde estaban Noé y su familia? Ellos estaban en casa. Cuando los 3 ángeles visitaron a Abraham, ¿dónde estaba él? En casa. Cuando los 2 ángeles fueron a Sodoma y Gomorra, ¿dónde estaba Lot? Él estaba en casa. Cuando el ángel mató los primogénitos de Egipto, ¿dónde estaban los israelitas? Estaban en casa. ¿Dónde estaban los apóstoles de Jesús cuando recibieron el Espíritu Santo? En casa, en el día de Pentecostés. Gloria a Dios. ¿Dónde estaba Pablo cuando recibió la visita de Ananías? Estaba en casa. ¿Dónde estamos por causa del coronavirus hoy nosotros? Estamos en casa. Y hoy estamos refugiados más que nunca en la presencia del Dios Todopoderoso. Mi consejo entonces, mis amados hermanos y amigos, es que si nos aferramos de las manos de Dios, del arca de Dios, y dejamos que su presencia fluya en nuestras vidas y que seamos revestidos de esa gloria. El oro representa la misma gloria de Dios. Hoy nosotros debemos estar revestidos del oro celestial, del oro de la riqueza de Dios, de la majestad de Dios, del poder de Dios en nuestras vidas. Y si así estamos y así siempre seguimos, créanme, mis hermanos, que vamos a obtener la respuesta de Dios, y la iglesia del Señor, que es el pueblo que Dios escucha a través de sus oraciones, ese virus se frenará, ese virus será reprendido y será echado fuera, porque Dios es el que tiene la última palabra. Déjame decirle una cosa: la última palabra no la tiene el médico, la última palabra no la tiene el psicólogo, la última palabra no la tienen los grandes expertos aquí en la tierra, la última palabra no la tienen los científicos, la última palabra no la tienen los reyes de la tierra, la última palabra no la tiene tampoco el Papa, ni los feligreses, ni aquellos seguidores de Roma. La última palabra la tiene Jesucristo, el dueño de esta iglesia, y que hoy esa arca de Dios permanece con nosotros. Dios permita que siempre permanezca en nuestras vidas y que así podamos nosotros tener la bendición de Dios. Dios les bendiga, mis amados.